Hoy viernes 14 de mayo, en la fiesta del apóstol San Matías, escuchemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura, en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Jesús instituyó 12 apóstoles, y el número no es casualidad. 12 eran las tribus del pueblo de Israel, y en 12 apóstoles es que Jesús iba a fundar el nuevo Israel, que es la Iglesia. Es por eso que al faltar Judas Iscariote, pasan de ser los 12 a ser 11, y con esto el simbolismo queda incompleto. No lo pueden dejar así. Alguien debe ocupar ese lugar. Hoy conmemoramos a San Matías, aquel que vino a llenar el hueco que dejó el apóstol, que seducido por la ambición, terminó traicionando a su maestro. ¿Quién quisiera ocupar ese deshonroso puesto? En teoría nadie, pero pareciera que el lugar de Judas es el más repetido y solicitado por tantos en la Iglesia. Quienes andan con Jesús, son de su grupo, escuchan su palabra, presencian sus milagros y hasta comen de su mesa, pero su corazón está lejos de él y andan pensando cómo traicionarlo. Que señalan a los demás y se justifican a sí mismos, diciendo que les importan los pobres, que les importa Jesús, cuando bien saben que lo único que les importa son ellos mismos. Que andan por todas partes preguntando: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Buscando la manera de sacar dinero en su nombre, tantas veces no anunciando, sino traicionando su mensaje. Que presumen públicamente su amor a Jesús con un beso, o cantando, rezándose, colgándose cosas, o de muchas otras maneras, pero con su conducta lo traicionan. Hay muchos que han venido a ocupar el lugar de Judas Iscariote, pero no se trataba de llenar ese vacío con otro que fuera igual o peor que él, sino que la herida que dejó la infidelidad, llenarla con el doble de amor y fidelidad. Y eso fue lo que hizo Matías, un apóstol que anunció incansablemente el Evangelio en Capadocia y las costas del Mar Caspio, siendo especialmente entregado a la penitencia, sufrió persecuciones de los bárbaros hasta sufrir finalmente el martirio por causa de Cristo. Compensó con mucho la traición de Judas con su entrega y fidelidad. Pero la herida que Judas dejó sigue siendo ahondada por los que hoy repiten sus pasos. El lugar de Judas sigue vacante, y tú, ¿cómo lo vas a ocupar? ¿Siendo otro Judas Iscariote
o poniendo por cada traición una fidelidad mucho mayor? Que tengas un día lleno de bendiciones.